La lucha de los Garou no solo está en Gaia. Al otro lado de la celosía se extienden infinitos mundos espirituales. Hoy, en las pantallas, Umbra, la sombra de Terciopelo. Bueno a todos, soy Izcardan de nuevo. Os traigo Umbra, la sombra de Terciopelo, con un nombre que puede parecer que va de otro tipo de contenidos, pero es un suplemento de Hombre Lobo. Uno de los o más importantes o más intrascendentes que pueda haber, porque dentro de Hombre Lobo, la Umbra es algo complejo y ignorado por muchos directores de juego y que además causa sentimientos encontrados, ¿no? Todo lo que es el mundo espiritual y concretamente los mundos espirituales, más allá de, digamos, más de la penumbra, ¿no? Este especie de mundo paralelo, ¿no? En el que pueden acceder los hombres lobo, pero que está muy cerca del nuestro. Cuando nos vamos a la umbra próxima o a la umbra profunda, todo lo que es la parte más mística, más espiritual de los juegos de mundo de tinieblas, siempre ha causado cierto reticencias por parte de muchos directores de juego. Entonces, este suplemento puede ser muy útil o muy inútil dependiendo de la importancia que tenga la umbra o los mundos espirituales en vuestra partida. A mí, la Umbra fue una de esas cosas que me hizo cambiar mi perspectiva de Hombre Lobo, en el que yo pensaba que era un juego de mata-mata, que te enfrentabas contra monstruos y había algo ahí completamente anecdótico. Fue toda la parte espiritual, toda la parte mística de Hombre Lobo la que me enseñó que el juego tenía algo más. Sin embargo, para muchos les pierde este elemento. No consideran que la Umbra sea parte de Hombre Lobo del mundo de tinieblas y lo consideran más bien un pegote. Supongo que eso, si bien todavía no he podido contrastarlo porque me llegan testimonios distintos, en quinta edición se ha decidido eliminar. La Umbra es un territorio imposible de acceder, inexplorado debido a una serie de catástrofes que han ocurrido allí. Para mí le quita a Hombre Lobo, aunque también es cierto que desde el punto de vista del diseño moderno, una de las cosas que podéis ver sobre todo en los juegos de las últimas décadas es que los juegos se intentan centrar en unos temas muy concretos. Antes se creaban ambientaciones que podían caber un poco de todo, ¿no? Imaginaos un juego como Traveler, que a lo mejor es más fácil de ver. Puedes tener campañas de militares, comerciantes, de exploración, de todo. Eso a día de hoy serían varios juegos distintos, porque se intenta que el juego tenga un tono y las reglas estén para enfatizar ese tono concreto. Ambientaciones tan amplias se suelen estar dejando de lado y se suelen intentar crear experiencias mucho más concretas. Entonces yo entiendo que el sacrificar la parte espiritual ha sido para enfatizar algunos temas de Hombre Lobo que si para bien para mí son más superficiales y mucho menos interesantes, cierto es que para mucha gente tiene su importancia. Pero bueno, ¿qué es Umbra, sombra del terciopelo? Umbra, sombra del terciopelo es una unificación de varias cosas. Para empezar, aunque comparte el libro con Umbra, sombra del terciopelo, realmente coge gran parte de su material de lo que se llama Umbra 2.0, que es un suplemento de Umbra que no se vio en español, era una especie de Umbra revisada, que era bastante interesante y ampliaba y acercaba mucho más las ideas que nos presentaban a Umbra de Terciopelo. Además, incluye material de 3 suplementos: el libro de la tejedora, el libro del caos y el Axis Mundis, presentándonos un fuerte componente espiritual a muchos niveles. La Umbra además es explorada bastante por hombres lobo, principalmente, aunque te dicen que los Nawisa y los Korax, así como los Vanset, también suelen visitarla. Recordemos que no todos los Fera tienen esta capacidad o este alineamiento a la Umbra como tienen el resto de algunos otros Fera, ¿no? Quizás el Nawisa, que para ellos es muy natural ir a la Umbra, puede no llegar a ser tanto. Y además hay que tener en cuenta que en muchas partidas lo que es la Umbra no se explorará demasiado, quedándose casi siempre en la parte más superficial de la celosía, que es la penumbra, que es este mundo en el que los hombres lobo pueden acceder y es casi un 1-1 de nuestro mundo, pero ven algunas cosas corrompidas por la tejedora o a veces por el caos, ¿no? En lo que puede ser un edificio de oficinas, a lo mejor es una especie de torre podrida en la Umbra o ese tipo de cosas. Digamos, es un plano un poco más de ideas, aunque no es cierto porque eso sería la Umbra profunda,
pero nos vamos a encontrar allí. Así que bueno, vamos a ver este suplemento que ya os digo, para mí es bastante interesante y si queréis potenciar hombre lobo a su máxima expresión es casi obligatorio. Bueno, pues aquí tenemos sombra de terciopelo con esta portada de este lobo cósmico, ¿no? Aquí con todo lo que son estas esferas de existencia, que es como la manifestación de la Umbra, el cómo se puede llegar a ver. De hecho, cada planeta es una esfera de influencia de la Umbra, es la Umbra lejana o la Umbra profunda, ¿no? Mercurio, Marte, todos son esferas de la Umbra que podemos ver, ¿no? Pero que se pueden llegar a viajar por el plano espiritual. Bueno, aquí tenemos, vamos a mover un poquito la cámara para dejar hueco, estas guardas que son comunes ya para todos los aficionados de hombre lobo. Y aquí tenemos lo que es la Umbra. Creo que se ha visto el código, pero está canjeado, o sea que tampoco os esforcéis mucho. Y a ver, ahí está, tabla de contenidos. Todo lo que podemos encontrar. Introducción a través de la piel. Aquí nos van a explicar un poco los fundamentos de la Umbra, qué es, cómo se explora, los sentidos de otros mundos, la adaptación, bueno, todo lo que son los preceptos que luego se van a ir ampliando a lo largo. Penumbra. La penumbra es la parte más externa, más cercana a nuestro mundo de la Umbra. Es cuando atraviesas la celocixia, es lo que ha hablado, ¿no? Es nuestro mundo 1-1, pero con algunos lugares que están afectados por alguno de los tres poderes, pues digamos que se manifiestan de una forma diferente. Por ejemplo, gran parte de las ciudades están rodeadas de telarañas porque supuestamente las ciudades en el mundo hombre lobo están siendo fijadas por la tejedora. Entonces es muy común ver arañas y telarañas a lo largo de todo el mundo. Uno de estos motivos es por los que yo considero que el cambio del tótem de los moradores de cristal, que creo que ya tampoco se llama moradores de cristal, está mal hecho. O sea, la gente que ha decidido el cambiar los dos tres tótem que han cambiado de hombre lobo conocen que existía un juego llamado Hombre Lobo en los 90. Bueno, toca en el mundo espiritual. Aquí los dominios de la triada, en el que nos van a hablar las tierras del caos, que son todo el... intentamos ver el caos como lo natural, pero no es exactamente así. El caos es otro tipo de cosas. Es la creación pura y sin ningún tipo de control ni nada por el estilo. O sea, no es propiamente dicho bueno, a pesar de que los hombres lobo luchan por el caos, en realidad no es así. Por el caos solamente luchan las furias negras. Los hombres lobo, en teoría, luchan contra el Weir y sobre todo intentan restablecer el equilibrio. Y a veces eso puede ser considerado que es luchar por el caos, pero meramente porque el caos es la entidad de la triada la que está perdiendo la guerra. Pero es circunstancial. Si realmente es un equilibrio importante y el caos lo que es la creación pura. O sea, si por ejemplo empezaréis a tener enormes mutaciones y este tipo de cosas, una creación incontrolable, un cáncer sería algo producto del caos, ¿no? Porque es un crecimiento y una creación sin importar las consecuencias. La tejedora lo que hace precisamente es cuando algo que crea el caos es, digamos, para que no se descontrole, lo que hace es atarlo. Y el Weir lo que hace es que lo que la tejedora no puede tejer y lo que la tejedora se pasa de tejer, porque obviamente demasiado rompería el ciclo de la entropía, que todo fuera demasiado estable, pues lo que hacía era recortarlo, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil de entender o visualizar. Los tres conceptos son muy alienígenas, en parte son muy altos conceptos y es un poco complicado, ¿no? Pero aquí nos hablan un poco de las tierras de los tres. Hay que tener en cuenta, bueno, aquí nos habla la triada en guerra, los seres del Weir, que si veis es el menos descrito, pero es normal porque tiene su propio libro en esta edición, que es el libro del Weir, que ya analizamos y que es bastante bueno. De hecho, yo lo considero obligatorio para la edición. Aquí nos hablan de las distintas formas de viajar por el mundo espiritual y cómo se utiliza y cómo la Noxis alimenta estos viajes. El significado de hecho manifiesto, esto es lo que yo hablaba, ¿no? De que una idea conceptual en nuestro mundo, algo que nosotros podemos pensar que es, pues puede llegar a cómo se puede manifestar en la celosía. Aquí tenemos los genilocurum, que estos son cómo se manifiestan los distintos lugares, ¿no? Cuando un elemento de nuestro mundo tiene una fuerte presencia de algo, puede llegar a
cambiar, a traspasar nuestro mundo y crear un elemento espiritual, que son, por ejemplo, las cañadas, las cloacas y otro tipo de cosas, ¿no? Es como los epífes son como se denominan estos elementos espirituales, como están, ¿no? Por ejemplo, las cloacas es parece algo más parecido a un vertedero, pero a lo mejor este vertedero se da porque imagínate que estáis en una cárcel, ¿no? Pues una cárcel, todos los sentimientos negativos, todo el sentimiento de infelicidad y otro tipo de cosas podrían llegar a convertirse en una cloaca. Aquí nos hablan de los pasos, que es los elementos que se dan, y bueno, aquí nos explican cada uno de los conceptos, ¿no? Las telarañas es esto que hablaba, que está muy presente en las ciudades, las zonas salvajes, que es lo que está más allá, y bueno, aquí nos hablan de la periferia del sentimiento, el filo de la oscuridad, porque esto nos hablan de todo este tipo de elementos de la penumbra. Aquí, por ejemplo, restos del espejo, aquí nos ven, por ejemplo, el centro médico de Santa Jacinta, cómo se manifiesta en el mundo espiritual. El cementerio de Pinos Altos, cómo se manifiesta en el mundo espiritual. Estos ejemplos están muy bien, porque ¿ves? Por ejemplo, aquí tenemos un orfanato. Estos ejemplos están muy bien porque nos ayudan a hacer una concepción y a visualizar muchos ejemplos prácticos de cómo se ven estos lugares que tienen una alta carga emocional, que sangran y modifican la umbra a su alrededor. Y además, pues, por ejemplo, el mañana trae la oportunidad. La refinería es una plaga. El terreno recuperado de la naturaleza es un epif. El bosque, cañada. Y aquí tenemos la umbra próxima. La umbra próxima, hasta donde hemos visto, va a ser el 99% de vuestras partidas de hombre lobo lo que vais a vivir. Y lo que suelen quedar casi todos los directores de juego. Llegar a esta parte, pues tienes que encontrar grupos que realmente quieran explorarlo, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, en mi partida de vida actual, en el momento que estoy grabando este vídeo, pues por ejemplo, yo le intento explicar a un par de jugadores qué son realmente los planos y han determinado que no les gusta. Que eso no lo ven bien. O sea, no terminan de entender cómo funciona todo el concepto de los planos. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces hay que querer explorarlo y hay que querer meterse en este punto que a veces es más abstracto y son historias mucho más complejas de llevar porque no es de cargar adelante, ¿no? Este tipo de búsquedas espirituales, este punto de elemento más heroico en algunos aspectos, heroicos desde el punto de vista del viaje, pues es más difícil de llevar una partida, ¿no? Porque no sé, hay... tiene que ver más con los significados de las cosas que se están buscando que encargar contra un enemigo manifiesto. Y aquí pues vemos cerca y lejos, aquí nos hablan de las distancias. Las distancias realmente aquí son muy extrañas porque no hay lugares que pueden estar conectados por minutos y sin embargo otros necesitan viaje de semanas, ¿no? Aquí nos hablan de los distintos lugares, por ejemplo las trochas, que son agujeros entre reinos que conectan dos, los puentes, las sendas lunares, ¿no? Que son estos caminos que se hacen a mitad de rituales en los cuales Selene permite llevar de un lado a otro a los hombres lobo, ¿no? En los cuales los caminantes silenciosos pues, son expertos de reconocer y viajar por ellos. Vemos aquí cómo se activa en cada tipo de luna. Otros muertos, por ejemplo, las puertas espirituales. Ir caminando con espíritus que te lleven de un lugar a otro. Y otro tipo de cosas, ¿no? Nos hablan además de la zona onírica, porque aunque la umbra pueda parecer que es un mundo de ideas, no es lo mismo que un mundo de sueños, ¿no? El mundo de los sueños, la parte más onírica, digamos que es otro de los posibles viajes al mundo espiritual y que tiene sus propios microreinos. Pero bueno, aquí tenemos ya la descripción de los 13 reinos mayores. Existen una infinidad de reinos, muchos de ellos no cartografiados, y sobre todo existen subreinos, que son pequeñas burbujas de realidad, muchas veces creados por elementos oníricos. O sea, cuando alguien sueña con algo, puede que viaje a algún lugar o puede crear su propia burbuja de sueño, que solamente existirá mientras el soñador esté soñando. Valga la redundancia. Pues aquí nos hablan de cada uno de los reinos. El abismo es un lugar, es lo que dicen, es un abismo, es una especie de pequeño infierno en lo que se desecha una gran parte de la basura espiritual que va cayendo a distintos estratos, ¿no? Muchas veces los personajes pueden ir allí porque buscan algo que se ha perdido en el propio abismo, ¿no? Aquí nos hablan de las sendas del acantilado. Esto estaba más guapo en libros anteriores porque te venían un plano
vertical de cómo estaban divididas las capas del abismo. Campo de batalla, no creo que haga falta explicación, es un campo de batalla que representa todas las guerras, hay un lugar dedicado a cada guerra que ha existido en nuestro mundo, y por ejemplo, pues un campo dedicado a la Primera Guerra Mundial, un trozo de la batalla, pues serían trincheras infinitas, pues por ejemplo a lo mejor la Guerra de los 100 años, o por ejemplo pues un asedio de la Edad de Hierro, pues podrían estar todas las batallas surgen a la vez en su máximo y más terrorífico esplendor, ¿no? Ciberreino es uno de los reinos más recientes de la telaraña, y de la telaraña de la Umbra, que es un lugar técnicamente virtual, ¿no? Es un dominio casi completo de la tejedora, en la cual la tecnología y los programas informáticos pues cobran vida. La cicatriz, este es un mundo completamente industrializado, en el cual pues es una brecha tremenda donde por ejemplo, puedes saber, aquí se ve, ¿no? Explotación infantil y otro tipo de tal. Es la parte más inhumana del complejo industrial y de la economía humana. Si es terriblemente ya en nuestro mundo, pues imaginaos cuando todos sus terrores pues llegan a tener, ¿no? Aquí es fácilmente la fábrica de contaminar agua, cuyo único sentido es contaminar un río, pues aquí se daría a pie, ¿no? Y con niños metidos en máquinas para que las funcionen, es un mundo bastante horrible. El Erebo es digamos, es el purgatorio de los Garú, es aquellos que han fallado, que han perdido la búsqueda de su misión, pues pueden viajar aquí para intentar encontrarse a sí mismo, purificarse y hacer una expiación. Por ejemplo, alguien que esté en el Arano o que esté cerca de estar en el Arano, que recordemos que el Arano es una enfermedad mental que sufren los Garú, en las cuales van perdiendo la capacidad, su espíritu de luchar y su capacidad de enfrentarse a los distintos retos. Pueden viajar aquí para encontrar una nueva estilo de vida, o por ejemplo alguien que haya fallado su clan, que haya pensado que haya perdido el honor, puede llegar aquí para intentar encontrarse a sí mismo. Es un lugar interesante, ¿no? A mí la verdad me gusta. De hecho, es curioso, ¿no? Te den ideas de aventuras o cosas que están pasando. Y aquí, por ejemplo, te comenta que hay un lugar que es un océano, bueno, un lago hecho de plata, donde tienen a un danzante de la espiral negra, que le están intentando redimir, ¿no? Una serie de espíritus mayores. Lo tienen oculto y tal. Bueno, de vez en cuando algunos de los mundos, como por ejemplo, te hablan de otras razas cambiantes. Por ejemplo, te dicen que este lugar es exclusivamente para hombres lobo y se puede creer que pueden existir mundos concretos para cada uno de los Fera. La Lobera es un lugar interesante, ¿no? De hecho, te dicen que se mandan aquí a veces algunos personajes por castigo. Porque la Lobera es un lugar donde los distintos Fera, Garú, todo, lo que te sumen aquí es su forma animal. O sea, si tú entras como un Garú, te convertirás en un lobo. Si eres un Ratling, te convertirás en una rata. Si eres un Nowisa, te convertirás en un... ¿Era un chacal? No. No me acuerdo. El Nowisa, ¿cómo se llama? Bueno, si eres, por ejemplo, un Korax, te convertirás en un cuervo. Y es un lugar donde hay una gran crueldad hacia los animales. Se les mete en zoológicos y tal. Te dicen que, aún así, de vez en cuando hay personas que pueden llegar a adoptar animales y tal, niños y tal, pero habitualmente es la forma más cruel de este tipo de cosas. Por ejemplo, los zoológicos son lugares donde no te dejan casi ni moverte, estás encadenado, son estos zoológicos más propios del siglo XIX, ¿no? Dentro de la crueldad que podáis considerar o no que es un zoológico, estos son la versión más cruel. Veterinarios en los que el sacrificio de la mascota es la única solución que se suele poner. Estos niños que se dedican a maltratar a la mascota, pero que lo hacen queriendo, ¿no? Estos niños que no saben, no son conscientes de la fuerza que pueden hacer, lo que están haciendo sufrir, sino que es un sufrimiento por el sufrimiento. Y es otro de estos mundos interesantes de castigo que tiene la Umbra. El País del Verano. El País del Verano es un lugar que es una especie... Diría que es una especie de paraíso, pero no exactamente. Es un lugar, es verdad que es uno de estos lugares que podemos ser considerados benignos, donde la vida y las cosas van bien, pero es un elemento paradisíaco. Yo considero que es terrorífico a su manera, porque digamos que es la evasión completa de las responsabilidades y el narcisismo por el narcisismo. O sea,
Parece un paraíso, pero para mí no... Hay cosas que no me gustan, me parece un poco chungas. Eso depende un poco de cómo queráis interpretar lo que os están contando aquí. Pangea, el mundo primitivo de Gaia, es una versión de la forma más primigenia del planeta, en el que incluso hay humanos y tal. Porque si cogéis muchos relatos de la Tierra Hueca, de estos cuentos, relatos, invenciones, pues muchas de las cosas de la Tierra Hueca pues vendrían aquí, ¿no? Después tenemos el portal de Arcadia, que podría ser considerado la Arcadia de Changeling, no lo es. Hay especulación de si podría ser precisamente una entrada a Arcadia, de hecho hay una pequeña manifestación. Te hablan del lugar, te hablan de sus guardianes y te dan dos o tres teorías de qué puede llegar a ser. Me gustaba mucho más en el libro Umbra 2.0 porque te hablaban de todo, de sus dos guardianes, el de la corte oscura y el de la corte luminosa, que si bien aquí te la comentan, ¿no? Aquí vienen, ¿no? La reina gélida y tal. Tenía mucha importancia, sobre todo en el libro antiguo. Pero el libro antiguo era del mismo tamaño de este y solamente hablaba de los reinos espirituales. Reino de la atrocidad. Bueno, esto es un lugar terrorífico donde la tortura y otro tipo de cosas pues se dan. Es un lugar de horror. El reino del cambio constante. ¿Os acordáis que os dije antes? El caos es esto que es la creación y la vida y la creación descontrolada. Este es su reino. Aquí es donde vais a poder encontrar gran parte de ideas. El reino etéreo, que podría ser parecido al... Podremos pensar que es el reino de los fantasmas, pero no es cierto, sino que es un reino... digamos que es el éter, es el reino espacial, es la portada. El reino etéreo sería esto, ¿no? Es el lugar donde podemos viajar a cada una de las esferas. De hecho, aquí viene viaje espacial, la luna, el sol, los otros planetas y tal. Es el lugar que hay que llegar antes de entrar en el horizonte. Es lo que separa la umbra próxima y la umbra profunda, ¿no? El lugar de las ideas donde realmente viven los magos. Bueno, y por último tenemos los reinos legendarios. Bueno, por cierto, antes de nada, aquí tenemos los incarnas de los distintos planetas y te hablan, me parece muy curioso, ¿no? El problema que tiene el incarna de Plutón, porque el quitar a Plutón del planeta, digamos que ha extirpado el poder de un incarna, que es uno de los mayores espíritus que existen dentro de la cosmología de Hombre Lobo. Curioso, o sea, me parece un concepto interesante cómo los humanos le han arrancado la divinidad a una entidad. Bueno, después tenemos el reino legendario, que el reino legendario digamos que es el lugar donde viven o se manifiestan los distintos héroes de las razas cambiantes. O sea, te dicen que es donde cobran vida las canciones y los mitos de los... Pero eso es importante, las canciones y los mitos. Si el mito cambiara, cambiaría su representación en el mundo legendario. Te cuentan además que Malfeas, que es el mundo del Weir, digamos que está intentando corromper estas antiguas canciones. Porque... Y esto es interesante, si tú lograras modificar la canción dentro del plano espiritual, podrías llegar a modificar el recuerdo de él en el plano físico. Por eso os digo que a veces, al dirigir cosas en la umbra, es difícil por esta cuestión metafísica, ¿no? Si habéis leído o visto la serie de Sandman, creo que es una forma muy interesante de entender un poco cómo podrían funcionar partidas o ambientaciones a este nivel. Mundos del más allá, aquí nos hablan de los reinos menores, ¿no? El cómo diseñarlos, el cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos los patrias. Las patrias son los distintos lugares donde reinos donde es el hogar de cada una de las tribus, incluidas las perdidas, ¿no? Pues por ejemplo te hablan de los cratanos, en los cuales es una especie de montaña que está como esperando a que llegue alguien, y te hablan de cómo podrían resucitar algunos de estos reinos perdidos, como el de los olvidadores blancos. Aún así os recuerdo que cómo funciona el Hombre Lobo en esta edición. Esto está cambiado en quinta. Una de las cosas que no me gustan, pero bueno. Que tú seas descendiente, por ejemplo, si tú eres descendiente de un hollador blanco, no te convertiría en hollador blanco, porque aunque hay un elemento genético en que te conviertas en Garú, la tribu y muchos de los conceptos son espirituales. Como no existe el incarna de los holladores blancos que te puedan parar, tú nunca serías un hollador blanco, sino que te tienes que meter en otras de las tribus que te tienen que amparar su encarna. De hecho, te dicen que los holladores blancos muchas veces fueron amparados por gente de la camada de Fenris, por ejemplo, como de los hijos de Gaia. Esto pasa, por ejemplo, igual en la camada de Fenris y en las Furias Negras, en las cuales
varones dentro de las Furias Negras, el Incarna del Pegaso, no pueden cogerlo y se tienen que ir a otra tribu. Y pasa lo mismo con la Cámara de Fenris, en el que a veces no aceptan mujeres y estas tienen que ir a buscar el amparo del Incarna de otras tribus. Son cuestiones interesantes el saber que no es solo... O sea, alguien podría ser descendiente, porque la parentela croatana, a pesar de que te dicen que está eliminada, puede llegar a nacer. De hecho, te dicen que la montaña retumba cada vez que nace un croatano. Y que, aunque son terremotos infrecuentes, son suficientemente útiles. Pero aunque naciera un croatano, alguien con el gen croatano y que fuera descendiente de croatanos, como no existe el Encarna croatano, porque este se sacrificó para evitar la llegada del Weir Triásico, necesitan ser amparados por otro Encarna. Se pueden convertir en hombres lobo, pero no serían croatanos, sino que probablemente fueran amparados por los Uktena o los Wendigo. Y aquí nos hablan de cada uno de estos, incluso de la patria perdida de los caminantes silenciosos, que se perdió. Incluso de algunas de los demás, el Coras o el Wisa, ¿no? Diciéndote que podría haber otros. Aquí nos hablan de la membrana, el cómo pasar de un lado a otro de este reino espiritual, ¿no? Con distintos portales. La umbra astral, aquí nos hablan de lo que es la parte que está más allá de la umbra profunda, en la cual pues, vemos sobre todo magos, vampiros, pesadillas y ese tipo de cosas. Esta es la alta umbra de mago, en el que entran poco porque no es lo que suelen visitar los hombres lobo. Y la umbra oscura, que es el mundo de los muertos, ¿no? Aquí, por ejemplo, te hablan mucho de los croatanos y lo que provocó. La umbra oscura, pues es todo lo que podemos ver en Raith. Así que aunque no está muy pensada, pues está aquí. Y la umbra profunda, que a veces la confundo con la alta umbra. La umbra profunda es lo que hay más allá. Lo que hay más allá de nuestro espacio. Lo que hay más allá de los telastes, o las triadas, ese tipo de cosas. ¿Es que podrá más allá de Plutón? Pues nadie lo sabe. Y aquí tenemos los espíritus. Como yo os digo, este capítulo unifica Axis Mundi con elementos del libro del caos y del libro de la tejedora. Y es, ¿por qué no el libro del Weir? No, porque tiene su propio libro. Os lo recuerdo de nuevo. Y aquí nos hablan de la naturaleza de los espíritus, cómo crear espíritus, cómo comunicarnos con ellos y qué son, ¿no? Y cómo que se pueden usar, porque algunos, pues por ejemplo, algunos los glafinos, pues son espíritus muy pequeños que habitualmente se utilizan, digamos, para que se alimenten otro tipos de espíritus o para alimentar algo muy concreto. Por ejemplo, cuando un hombre lobo caza en la umbra, para recuperar Noxis, pues suele cazar a lo mejor, pues yo que sé, un conejo o un ciervo que es realmente un garfilno, ¿no? Los yagrinos, que son entidades más espíritus que habitualmente pueden enseñar dones y ese tipo de cosas. Los Incarna, que son elementos muy poderosos del mundo, ¿no? Cada uno de los grandes tótems de las tribus pues son un Incarna distinto. Los Celestes, que son las entidades, las mayores encarnaciones después de Gaia, ¿no? Cada uno de los planetas, por ejemplo, sería un celeste. Un celeste podría ser lo más parecido a un dios que podemos encontrar, ¿no? Y las emanaciones, que son entidades que salen, ¿no? Los emanadores son criaturas espirituales creadas para un fin muy concreto que han tomado conciencia propia. Aquí nos hablan de un poco cómo funciona el animismo en el mundo de hombre lobo y que podemos encontrarnos, ¿no? Habitándose a la sombra de terciopelo, aquí tenemos una especie de pequeño bestiario en el que pues vamos a encontrar los distintos tipos de espíritus, algunos bastante curiosos, ¿no? Por aquí tenemos al rey de las mascotas, que por ejemplo, cuando se intentó casar con un gato, con la reina de los gatos, y esta le rechazó, entonces él dijo que porque decía que los gatos nunca serían mascotas de los seres humanos, y entonces le dio esa maldición / poder de que los gatos jamás serán mascotas de los humanos, pueden ser compañeros que viajan por el mismo camino, pero nunca estarán sometidos ninguno de los dos el uno al otro. Aquí tenemos espíritus del caos, que como vamos a ver, pues son muy raros. Tenemos, por ejemplo, el espíritu del arte urbano. El del cirujano, por ejemplo, que es que crece sin control. El creepypasta, que son espíritus creados a partir de memes de internet. De hecho, están los memes, ¿no? Que de hecho te dicen que los memes siempre han existido, pero que en el mundo moderno pues nacen y mueren con poderes desatados completos, ¿no? Por ejemplo, el espíritu de solo se vive una vez, que es un espíritu moderno que ha ganado bastante poder, ¿no? Por ejemplo, espíritus de la tejedora tenemos el de la apropiación cultural,
tenemos el del escepticismo, probablemente también teníamos el del caos, podríamos tener el del negacionismo, se nota que el libro es antiguo, está escrito. Este libro creo recordar que en inglés es del 2017 o del 2016. ¿Cómo serían algunos de los libros de Mundo de Tinieblas escritos 2 años después? Hubieran sido, vamos, fantásticos. El de Hombre Lobo, el de Mago, si se hubiera publicado post auge del negacionismo, sería auténticamente digno de leer. O sea, el Mago quinto aniversario tiene que ser algo épico. Aquí tenemos, pues por ejemplo, el guardián de la camioneta, el del juego digital, ¿no? El de la gran pantalla, que es un elemento del cine y tal. O sea, los espíritus, algunos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones modernas, son auténticamente para leer, ¿no? Tenemos también algunas predicciones nuevas. Por ejemplo, el espíritu de la guerra de Flames, que tenemos aquí, pues los distintos elementos. O sea, tiene algunas cosas. O sea, sinceramente, el derroche de imaginación para los espíritus nuevos, de todos los del mundo moderno, sinceramente, chapó. Yo creo que esto es algo que muchas veces olvidan muchos creadores de juegos de rol, ¿no? El integrar bien el mundo moderno en sus juegos. Podría estar mejor, pero he de decir que la gente que hizo este libro sabía muy bien lo que hacía. Los elegidos, esto es algo muy interesante. Esto no lo había visto yo nunca en Hombre Lobo. A lo mejor sale en alguno de los libros que están en inglés, que no he podido leer. ¿Qué pasa cuando los Garú, o sea, los Fera no son suficientes para luchar? Entonces te explican que en algunas ocasiones Gaia o alguna entidad eleva algo a guerrero del mundo, ¿no? Le da como un poder y les despierta. Y están creados para una tarea muy concreta, ¿no? Es la misma que hicieron los Garú, los Mokolé, los Naga y tal. Pero están creados por una situación muy concreta que necesitaba una solución pronto, ¿no? Y aquí te dicen cómo se van creando y cómo se van gestionando. Y es muy curioso porque, aparte de las reglas de creación y de gestionar el nuestro, con un potente y peligroso mundo del munskineo aquí, hay que tener mucho cuidado dejando esto como un jugador. Creo que funcionan mejor como elementos de trama. Aquí podemos tener a los de ejemplo, ¿no? Bueno, se les llama Kami principalmente. Y hay de todo. Y hay uno muy curioso que es la carretera. Es que a mí me llamó muchísima atención. Aparte de que puede ser un pueblo vivo incluso, ¿eh? Pero hay uno que es una carretera, la 100, que es una carretera que se manifiesta y hace que los camiones de mercancías, todo lo que tenga que ver con comercio, tenga más probabilidades de accidentes, porque los rechaza de la carretera y les provoca accidentes. Y hay auténticas, o sea, me encanta. Conceptualmente me parece flipante, es lo que comentaba antes, lo de traer el mundo moderno a estas concepciones espirituales / místicas. Este libro lo hace muy bien y tiene algunas cosas, como por ejemplo que el celeste de Plutón haya perdido el poder porque se le ha quitado el término de planeta, o ese tipo de cosas. Este libro es fantástico, es una generación de ideas brutal, incluso aunque no juguéis a Hombre Lobo y os gusta el tema espiritual y tal, en juegos de rol, este libro os va a dar muchísimas ideas. Bueno, aquí tenemos todo lo que es la línea de Mundo de Tinieblas actual. Llama la atención de que está presente este libro, el Canciones de las Cainitas, que es una novelita de relatos cortos, ambientadas en Vampiro de Edad Oscura. Y bueno, sabéis que no me suelo quejar del tema de ediciones, pero se me ha desconectado el libro haciendo la reseña. Tengo muchas reseñas en el canal y esto me pasa poco. Y si lo dije con la gente de HT, aunque a Tiberio, cuando reseñé el Colonia Perdida, me dijo que había sido un problema de mi ejemplar y me mandó uno nuevo, pues no puedo dejar de decir que el encolado de este libro, al menos en la edición que tengo yo, pues ha salido deficiente. Me ha pasado con algunos libros recientes también, pero bueno, a mí no me importa en demasiado. Los libros están para usarse y tampoco es cuestión de maltratarlos, pero que le pasaría antes o después. Ya veis además cómo abro yo los libros para hacer las reseñas y este se ha resentido un poquito. Sinceramente, me parece un librazo.
Todo lo que es la parte final, incluso aunque no dirigéis Hombre Lobo, si os gusta el tema de la espiritualidad y tal y queréis dirigir fantasía urbana con conceptos modernos, como el tema de espíritus de las carreteras y tal, os puede servir bastante bien y tiene auténticas genialidades. A mí es un libro que me gusta mucho, para mí es uno de los imprescindibles de Hombre Lobo. El libro del Weir y Umbra para mí serían vitales, incluso por encima de Razas Cambiantes, el cual, que si bien considero que es un libro muy interesante, muchas crónicas no estarán amparadas dentro de las razas cambiantes. Así que eso lo dejo un poquito a vuestra decisión. Por lo demás, ya os digo, echarle un ojo porque está bastante bien. Y la semana que viene volveremos con otra reseña. No sé exactamente de qué libro, porque estoy reseñando algunos libros que he descubierto que tenía pendientes de reseñar, como es este, o por ejemplo el de Tribunal de Iberia, o por ejemplo tengo un suplemento de EXO que de los Margabanes que vendrán próximamente. Poco a poco iré retomando el ritmo con algunos libros que pensaba que había reseñado, pero es que claro, como he estado los últimos meses con una serie de problemas personales que me han impedido reseñar, pues los tenía como reseñados, pero no es que fueran reseñados, es que estaban en la cola de reseñas temprana y he descubierto que he fallado. Una vez que me ponga al día con algunas reseñas que tengo frescas que me gustaría hacer, ya empezaremos sí que sí con la de Raid 20 aniversario, que será una de estas reseñas grandes del canal. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.